Una vez que hayamos terminado el análisis dinámico, el siguiente paso es, para el diseño de la cimentación es, bueno, algunos lo hacen con el análisis sísmico o el análisis dinámico, perdón, para tomar los momentos y axiales de sismo en la base para el diseño de la cimentación, pero no es muy bueno. El análisis espectral te arroja valores máximos positivos, nada más. En cambio, es necesario hacer un análisis estático, pues, ¿no? Ya que las fuerzas en los elementos son distintos si es que el sismo viene en un sentido o si el sismo viene en el otro sentido, ¿no? Y el análisis estático te puede arrojar ello, ¿no? Con su respectivo signo. Entonces, en el modelo que ya se ha culminado, ya una vez que hayas hecho el análisis dinámico, se hace el análisis estático, ¿no? Se crea un sismo en X, sismo, y acá modificamos a ver, ¿qué pasó acá? A ver, creamos un sismo en X. Sismo en X, seleccionamos sismo y vamos a usar coeficientes, ¿no? Lo mismo podemos hacer para un sismo en Y. Entonces nos vamos a modificar la carga lateral y me sale esta ventana, ¿no? Para el sismo en X solamente activamos en la dirección X, ¿no? En este caso sería sin considerar excentricidades, ¿no? Pero el análisis o la norma siempre te indica que debes considerar una excentricidad del 5%, ¿no? Acá el coeficiente de corte en la base es, bueno, el que conocemos nosotros, ese valor, y la distribución en altura, que es el valor K, ¿no? ¿Se acuerdan cómo sacamos K, no? En la hoja de cálculo ahí sacamos todos esos valores. Esta es la etapa para definir el análisis estático. Y lo que va a hacer el programa es, o lo que nosotros le damos al programa es, bueno, el programa ya sabe cuánto es el peso del edificio, ¿no? Ya sabe el peso del edificio. Nosotros vamos a darle el coeficiente de cortante en la base, en la parte superior, en donde sale 0.1. Ese coeficiente en la base en tabs, perdón, que sale en tabs, es pues este valor, el Z o S entre R. Para X será pues con esto en X, ¿no? Porque depende del periodo, ¿no? Esto es 2.5 dp sobre px, ¿no? Bueno, va a depender en qué punto está cayendo el periodo, ¿no? Entonces 2.5 por dp por tl sobre px al cuadrado, no sé, va a depender en qué parte de la curva cae el periodo. Y esto será el factor de reducción para la dirección en X, ¿no? Si es que fuese distinto a la dirección Y. El factor K es un factor de distribución en altura de la fuerza cortante basal, ¿no?
esta cortante basal sabemos que es el peso por este valor, centavos. Entonces necesitamos darle el factor K para que pueda distribuir esa fuerza en altura. Es 1 si es que el periodo es menor a 0.7, ¿no? Sabemos, o si no, K está dada por una expresión ahí que está en la norma. Necesitan calcular eso e incluir ahí, ¿no? Entonces no sé, acá tal vez me salió 1.15.15, va a depender de los valores que podamos tener. Y K seguramente me va a salir para este edificio de 7 pisos, pues un valor de 1, ¿no? Porque el periodo se supone que está en 0.7, 0.6. Y acá le digo que me afecte desde el techo 1 hasta el techo de la azotea, ¿no? Si no editas esta parte, te va a distribuir esa fuerza en los sótanos también. Creo que ya hablamos de esta parte al inicio. Entonces, esto sería un sismo en X positivo, ¿no? Porque estamos considerando excentricidad positiva. Podríamos crear un sismo en X con excentricidad negativa también. Simplemente ahora dejamos en esta opción. Y los valores de C son los mismos. Sismo en Y con excentricidad positiva. Dejamos en este casillero. Y ahora sí calculamos también el coeficiente de corte en la base, ¿no? Y el factor de distribución en altura acá. No sé, acá tal vez me puede haber salido otro valor. Es más que seguro. Esto era en X. C dilatados en Y. Es la misma fórmula. El Z sigue siendo el mismo. El uso es el mismo. S del suelo es el mismo. Este valor es el que cambia porque ahora está en función del periodo en dirección Y. Y acá es R en Y, ¿no? Toda la primera clase, las primeras clases que hicimos. Lo mismo del techo 1 hasta el techo azotea. Pues, de igual manera podemos haber creado un sismo en Y con excentricidad negativa, ¿no? Y haber editado ella. Con excentricidad negativa dejamos en el último casillero. Para hacer correr el análisis, ya no es necesario que el análisis dinámico también sea ejecutado. Entonces en análisis me voy acá a casos y acá el espectral que hemos creado le puedo decir que no lo compute, ¿no? Solamente que corre la carga muerta, viva, el modal y los sismos estáticos que hemos definido. Entonces esa sería la etapa de definir el sismo estático, ¿no? Me acuerdo que lo hicimos, incluso hay otro método al cual calculamos las fuerzas manualmente y incluíamos, ¿no?, los diafragmas, ¿cierto? Entonces estamos repitiendo lo mismo. Para poder exportar los datos de la base, los resultados de las fuerzas en la base, de las columnas o de las placas, es necesario hacer una discretización de los muros, de los walls, ¿no? Entonces tenemos que dividirlas, todos los muros. Por ejemplo, si me voy a la elevación 8, entonces tenemos que discretizar acá los muros aproximadamente una distancia de cada 50, en cuadriláteros de 50 por 50 centímetros. A ver, podemos ver esta
este muro primero. Me dice que esta distancia es 315 y esta altura es de 285, ¿no? Entonces este muro puedo dividirlo en 6 por 5, ¿no? Más o menos hacer que los cuadriláteros tengan una distancia de 50 por 50, o si tienes una estructura bien grande, entonces de 1 por 1, pues, ¿no? Nos vamos a editar, dividir shells, y acá le ponemos dividir, mencionamos en 6 y 5, ¿no? Y ahí está. Eso es lo que tenemos que hacer para todos los muros. Esa es la etapa en donde se demora. Tiene que ser muro por muro muchas veces porque las alturas varían, ¿no? Acá lo mismo, dividimos el shell. La base seguirá siendo en 6, pero acá la altura creo que es menos, ¿no? Tal vez en 4 acá. Y así. Acá puede ser, no sé. A ver, vamos a dejar esto, edit, shell en 4. Así sucesivamente, ¿no? Para que la transmisión de fuerzas sea el verdadero, ¿no? El muro no se apoya pues solo en 2 puntos en contacto con el terreno. Está apoyado en toda su longitud. Y eso es lo que tratamos de hacer discretizando estos muros, ¿no? Tiene puntos de aplicación de la carga en varios puntos. Entonces, esa etapa, bueno, ¿para qué voy a hacer todo ello? Sí, simplemente es esa herramienta, ¿no? Seleccionamos el muro, editar shell, y aproximadamente calculo las dimensiones de ese muro y le hago que me divida, ¿no? Entonces, ello ya lo tengo acá en el otro modelo que les he pasado. Al final tienes que tener esto, ¿no? La estructura con todos los muros discretizados. Me parece que acá nos faltaba discretizar estos muritos de acá. A ver, nos vamos acá. Ajá, nos faltaba estas. Vamos a ver, me voy a ir a este. Ahora vamos a verlo en 3D. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Allá, esto vamos a dividir. También esto de acá. Y a ver, en altura está en 5, ¿no? Acá también la vamos a dividir en 5. Entonces, editar, edit shells, en 5 por 5 vamos a dividir. Y ahora sí, ya está dividido este muro. Nos faltaba esa parte, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a correr el programa una vez que hayamos primero definido el análisis estático, hemos discretizado los muros. Ahora corremos el programa para tener los resultados en la base, ¿no? Los apoyos acá la restringimos. Vamos a empotrar. A ver, tengo definida los sismos, ¿no? Acá tengo definida los sismos y dice que salía 0.11.
Entonces acá falta poner que solamente es de techo 1 a techo 7. Eso corrijan por favor, es de techo 1 a techo 7, ¿no? El sótano no ingresa al análisis. Ya. Entonces nos vamos a análisis. Casos de análisis. El espectral le digo que no corra. Y hacemos que me analice el modelo. Previamente voy a estar abriendo el save. Entonces la cimentación es esta, ¿no? Tengo todo un muro de sótano, unas placas, unas columnas por ahí. Pues vamos a ver, estructurarlas. Pero necesito hacer primero que me exporte las cargas, ¿no? Ya tengo acá analizado. Me voy a File. Le voy a decir exportar al 6 versión 12. Le digo los datos de la base, ¿no? Las cargas que vienen desde arriba. Segunda opción. Selecciono los casos. Serían carga muerta y los sismos estáticos, ¿no? Los sismos estáticos. El espectral no me interesa, ¿no? Solo muerta, viva y sismos estáticos en X y en Y. Vamos a guardar acá. El problema de esto, ¿qué sería? ¿Cuál sería el problema fundamental de hacer esta operación, de llevar las cargas al safe? El problema que ya hemos visto, la columna muchas veces carga menos de lo que debería cargar cuando analizas en el programa, ¿no? Entonces no se trata de ya exporto todo y analizo todo en el safe. Entonces muchas veces se tiene que corregir esas cargas, al final te sale más trabajo. Mejor es hacer zapata por zapata y te aseguras. En 6 me voy a File. Vamos a importar de un formato F2K. A ver, esto es el formato que hemos exportado. Claro, exportado. Ahora vamos a importar al save. Vamos a ver si es que tengo ahí las cargas, ¿no? Me voy a display, show loads, det. A ver, display det above, vamos a poner. Ahí está. Están las cargas ya en la base, ¿no? Pero fíjense que por cada punto tengo pues 6 cargas. O sea, a mí no es necesario tener 6 cargas. El programa te exporta el axial en X, en Y y en Z. Hasta ahí tengo 3. También te exporta momento alrededor de XX, alrededor de Y y alrededor de Z. Entonces no es necesario tener todas esas cargas, ¿no? Para el análisis. Vamos a poner acá las unidades. Vamos a trabajar con 2 decimales nada más.
y me voy acá en edit, ¿no? Vamos a entrar a la base de datos. Me voy acá a ver, asignación, cargas y cargas en los puntos, ¿no? Seleccionado todos los casos de carga y a ver, ponemos OK y ahí me sale toda la base de datos de las cargas que hemos exportado. Es como un Excel. Ahí está. Entonces acá vamos a eliminar las fuerzas que no son necesarias, ¿no? En el análisis. ¿Te importa fuerza en X? No interesa para lo que es zapatas, ¿no? Fuerza en Y tampoco. Fuerza de gravedad, eso sí, ¿no? Momento alrededor de XX también. Y alrededor de Y también, ¿no? Alrededor de ZZ no importa, ¿no? Analizar una zapata por torsión no existe acá. Para el tema de edificios al menos. Y aplicamos y ponemos salir, ¿no? Fíjense que ahora está más limpio. Automáticamente se desfasa el plano de análisis. Nos vamos a modificar grillas, modificar, y acá le ponemos 0, ¿no? Automáticamente aparece eso para volver al inicio. Es como si se desfasaría del plano de análisis. Entonces ahora sí, solamente tengo 3 cargas por punto, un axial, un momento alrededor de XX y alrededor de YY. Ahí tengo esta planta, entonces pasamos a dibujar o a definir los materiales. El material 1 es el concreto, si no me equivoco. Es el concreto 210 que me ha jalado del ETABS. Vamos a editarla. El peso será 2.4. Acá está el modo de elasticidad, Poisson, ¿no? Para esta edificación de 7 niveles, pues es suficiente usar 210 en todos sus elementos. Eso, a ver, vamos a agregar un material de la barra a 0 grados 60. Tenemos ahí, ¿no? El acero y el concreto. Hay que guardar antes. Vamos a editar o definir la losa o las zapatas, ¿no? El espesor de estas zapatas. Agregar nueva propiedad, vamos a ponerle zapata de, no sé, para 7 niveles. ¿Cuánto crees que tenga el peralte de la zapata? Suficiente con 60, ¿no? La experiencia debe de darte una idea de cuánto vas a ponerle más o menos.
Pues pienso que con 60 todas las edificaciones de 5 o 6 niveles han pasado. Concreto 210, en tipo le ponemos footing y acá es el espesor, ¿no? Como un thick plate 60. Y a ver, vamos a dejarlo en 60 inicialmente, que es lo convencional que se usa, ¿no? Vamos a ver nuestras la vía de cimentación todavía, o ya podemos estar definiéndola, ¿no? Agregar nuevo, una viga de cimentación. Idealmente, a ver, vamos a ver cómo está acá. Tengo un ancho de 25, por acá tengo de 25 también, 25. Entonces van a haber vigas de cimentación conectando esta placa a esta columna, ¿no? Entonces esa viga de cimentación pues va a tener el ancho que tiene el ancho esta columna, ¿no? 25. Vamos a definir dos vigas de cimentación de 25 por un peralte de 1 metro. Concreto 210 a 0 grados 60, 25 y acá 25, ¿no? Y el peralte 1 metro. Recubrimiento de esta viga de cimentación vamos a ponerle 10. No, bueno, para lo que es viga podemos ponerle 9, ¿no? En 2 capas. Por seguridad hay que dejarlo en 10. Para lo que es zapata sí sabemos que es 10, ¿no? Ok. Definimos los refuerzos. Estos refuerzos no conocemos. Vamos a cerrar y vamos a agregar los que conocemos, ¿no? 5 octavos, 3 cuartos, 1 pulgada. Pasamos a definir el suelo. Vamos a modificar, vamos a poner suelo. Con una capacidad portante de este proyecto es de 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esa es la capacidad portante que tiene esta edificación. El balastro será el doble, ¿no? 8 toneladas por metro cúbico, es por E a la 10, E a la 3, ¿no? A ver, ¿qué más nos falta definir? Podemos definir ya directamente las combinaciones. Agregar las combinaciones. Una combinación primero de servicio de gravedad, solamente gravedad. Sería la carga muerta y la carga viva, ¿no? Con factor de 1 y 1. Adicionamos lo que es servicio de gravedad más sismo en servicio. Sería servicio de gravedad más bueno, acá tengo varios sismos, ¿no? Entonces antes de ello tenía que haber hecho una combinación para los sismos, los 3 sismos que he definido en cada dirección, ¿no? En este caso hemos definido un sismo en X sin excentricidad, sismo en X con excentricidad positiva y sismo en X con excentricidad negativa. Los 3 casos que hemos visto en el cuadro del ETABS. Vamos a crear lo que es sismo en X, que sería una envolvente del sismo en X, del sismo en X con excentricidad positiva y del sismo en X con excentricidad negativa, ¿no?
envolvente para que me tome los valores máximos. Defino el sismo en Y también como envolvente. El sismo en Y con excentricidad positiva y sismo en Y con excentricidad negativa. Ahora sí, ¿no? Agrego nuevo, pongo el caso de servicio de gravedad más sismo, ¿no? Que sería la combinación de servicio más, esto era el sismo en X, pero para llevarlo en servicio hemos dicho que lo dividimos entre 1,25, ¿no? 1 entre 1,25 es 0,8. Y sería más, perdón, acá sería servicio más sismo en X, primer caso. Ok. El otro sería el servicio de gravedad más sismo en Y, ¿no? Ahora acá sería sismo en Y. Ahí están los 3 casos de servicio que tenemos que analizar para el dimensionamiento. ¿Se acuerdan que hicimos eso? Primero sin sismo, que es esta, luego con sismo en X y con sismo en Y. Eso sería para el dimensionamiento, para verificar la reacción del suelo, ¿no? Ahora para lo que es diseño, creamos las combinaciones últimas. Creamos 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva, ¿no? Tenemos D 1.4 y lib 1.7. Creamos 1.25 carga muerta más carga viva más el sismo en X. Entonces sería el servicio por 1.25, ¿no? Más el sismo en X. Sismo en X, pero 0.8, ¿no? Reducido. Ok. Sería lo mismo, pero con el sismo en la otra dirección. Carga muerta más carga viva. Ya no es más, ahora es menos sismo en X. Pero acuérdense que estoy haciendo análisis estático, ¿no? Tengo que hacer cuando el sismo es en sentido horario y cuando el sismo es en sentido antihorario, ¿no? Acá no es espectral. En el espectral ya no es necesario poner el menos porque el espectral el más y el menos es lo mismo. Menos 0.8, ¿no? Cambiamos de signo nada más a X. Ahora para Y, 1.25 carga muerta más carga viva, más sismo en Y. Punto 25 menos sismo en Y. Nos faltan 4 combinaciones más. 0.9 carga muerta más el sismo en X. Casi sí sería carga muerta. Y acá sismo en X, ¿no? 0.8. 0.9 carga muerta menos sismo en X. .9 carga muerta más sismo en Y.
finalmente menos sismo en Y, ¿no? Y la combinación que engloba todo ello será la envolvente de las cargas últimas, ¿no? Para el diseño de las 9 cargas últimas. Me falta menos sismo en X, ¿no? Ya está. La envolvente de las 9 combinaciones últimas para el diseño. Ok. Bueno, entonces ya tenemos definida todo. Solo nos falta ahora la parte ya del dibujo en el programa. Entonces para ello tenemos que hacer pues la estructuración acá de la cimentación, ¿no? Vamos a irnos nos vamos a ir al modelo inicial. No al modelo discretizado, sino al modelo inicial que tuvimos. Y vamos a dimensionar las zapatas por cargas de servicio, ¿no? Entonces vamos a crear una combinación, a ver. Tengo servicio de gravedad por acá. Ya tengo definido esa combinación, muerta y viva. Nos vamos acá a la elevación 7 para dimensionar la zapata de esta columna, ¿no? A ver, hay que correr el programa. Entonces podemos plantear cómo van a ser nuestras zapatas al inicio. Vamos a ver, crear un offset de 60 centímetros, ¿no? Esto sería la primera zapata, ¿no? Como mínimo recomendamos usar 50 de volado, ¿no? Porque así no te pida tal vez área de zapata, no le puedes poner una zapata con 30 de volado, digamos, ¿no? O sea, así ya no es tan bueno poner esta zapata con un volado pues menos de 50, ¿no? Ninguna norma te lo dice, pero hay que considerar la estabilidad también en zapata, ¿no? Puedes tener un suelo buenísimo y estás construyendo una edificación de 2 niveles y está cimentada sobre roca, entonces ahí te va a salir una zapata con la misma dimensión de la columna. Entonces de todas maneras hay que poner una zapata por estabilidad, ¿no? Con un volado mínimo de 50. A ver, veamos cuánto es el axial acá en esta columna. Vamos por combinación, servicio de gravedad, axial, ¿no?
tiene un axial de 55 toneladas. Acá me arroja 55 toneladas. Si yo divido esas 55 entre la capacidad portante del terreno, que era 4 kilogramos por centímetro cuadrado, es 55 entre 40, ¿no? Necesito un área de 1.40 metros cuadrados de zapata. Fíjense, con un volado de 60 tengo un área de 2.75. Entonces será suficiente ponerle un volado de 50, ¿no? Que es lo mínimo que estamos recomendando. Con un volado de 50 tenemos 2.10. Entonces me da una idea de que las zapatas solamente necesitan un volado de 50, ¿no? Seguramente que esto también solo necesita un volado de 50. Lo mismo para estas. El AutoCAD es bien rápido para ello, te ayuda a darle un volado y calcular el área y verificar con lo que necesitas, ¿no? Por ejemplo, para estas de acá, nos vamos acá a la elevación 5 y me dice que esta columna está cargando 100 toneladas. 100 entre 40, 2.5. Entonces, a ver, verificamos cuánto es el área de esto, es 2, ¿no? Entonces acá sí hay que crecerle un poco más, ¿no? A ver, si le crecemos 10 centímetros, es decir, un volado de 60, verificamos el área, 2.68, entonces queda ahí, ¿no? A ver, veamos por acá. Acá tenemos que hacerle PIR, ¿no? Voy a decir que me muestren los PIRs también. Bueno, no hemos definido como PIR esto. Entonces hay que vamos a ver. Entonces vamos a todos los niveles. Vamos a asignarle PIR. A esto le asignamos una etiqueta, asignar shell vamos a ver qué elementos están definidos ya con PIR. Ahí este es PIR 1, PIR 2, PIR 3 por acá. Bueno, falta definir esto de acá, ¿no? ¿Y por qué acá no me muestra la carga? A ver, axial en los PIRs. Y ahora sí. Esta tiene prácticamente 90 toneladas. Esta columna. Entonces, si divido 90 entre 40 es 2.25. Con un volado de 50 tengo un área de 2.12, ¿no? Entonces hay que ponerle un volado de 60, pues. Esta placa seguramente que es suficiente con un volado de 50. Y a ver, ¿cómo dimensionamos o cómo ponemos la zapata para esto? A ver, nos vamos a ir acá. Vamos a definir esto como un PIR para verificar. Vamos a poner un PIR 5, PIR 6. Ok. PIR 5 y a todo esto un PIR 6. Me voy a la elevación B.
Acá tiene que estar en todas las alturas. Pier 5. No es necesario, pero mejor es que esté en todas las alturas. Asignar Pier 6, ahora sí. Esta placa está cargando 150 toneladas en la base. 150 entre 40, 3.75. .75 de área que necesito. Me dice que con un volado de 50 tengo 4. Entonces fíjense que con 50 era suficiente, ¿no? Ahora para esta igual vamos a darle un volado de 50. Pero bueno, no es conveniente que quede así la zapata. Para hacer en obra es complicado estar dándole una forma en L, ¿no? Bueno, si deseas puedes dejarla ahí, o en todo caso vamos a dejarla de esta forma. En obra van a preferir hacer directamente una zapata rectangular. Para excavar es difícil si tienes una zapata con varias formas. Entonces calcularíamos el centroide de la columna, ¿no? Entonces, a ver, vamos a irnos al eje, al origen. Vamos a mover esta columna al origen. Ahí está. Le asignamos a esta polilínea como una región. Ahora sí, seleccionamos y le ponemos más prop, ¿no? Entonces ahí me arroja que el centroide está en 0.048 y 1.38. 0.048 y 1.38, ¿no? Entonces de acá me dice que está en 0.048 y hacia arriba 1.38. Acá está el centroide de la columna en la carga, está aplicada acá. Entonces vamos a crear un punto. Eso es el centroide. Que está ahí, ¿no? Entonces el centroide de la columna, o perdón, de la zapata, tendrá que coincidir con este punto. Entonces a ver, vamos a mover esta cosa. Entonces ahí debe estar ubicada la zapata. Ahora vamos a definir nuestras dimensiones, ¿no? Previamente hay que saber cuánto es el área de zapata que necesitamos, ¿no? Me voy a la elevación D. Bueno, esta zapata es esta. Dice que carga 180 toneladas. Entonces 180 entre 40, 4.5 metros cuadrados. Acá tengo 5.4.
con el volado mínimo que le hemos dado de 50, entonces es suficiente. Vamos a dejar definidas nuestras dimensiones. Me dice que acá hay 68, acá hay 65, acá 35 y acá 32, ¿no? Entonces 35 puede quedar, 65 también. En obra es fácil para que puedan replantear, pero 68 es complicado, pues, para hacer en obra. No podemos dejar dimensiones así grotescas en nuestros planos. Muchos ponen, por ejemplo, su distribución de acero, le ponen 5 octavos en la zapata, 5 octavos a cada punto 17,87 centésimas, punto 16. Seguramente han visto planos así. Es correcto, el análisis te arroja eso, pero hay que pensar también en la construcción, ¿no? A un obrero le llega eso y para replantear pues es complicado. Hay que poner dimensiones manejables, ¿no? Si te sale a punto 17,87, pues ponle a punto 17,5, a punto 20, o perdón, a punto 15, vete al caso más crítico, ¿no? Creo que eso es lo que hemos estado manejando desde losas, ¿no? Poner a distancias múltiplos de 5. Con 68 no lo puedes dejar. Entonces lo que vamos a hacer es correr 3 centímetros para acá y 3 centímetros para acá, ¿no? Estoy corriendo la zapata. Obviamente el centroide no coincide, pero es nada, pues. Entonces ahí sí se ve bien la zapata, no tiene distancias pues razonables, no están con decimales, nada de eso. Entonces esto sería nuestra zapata. Hay que poner las dimensiones, unos 70 por 1,25. Ya, bueno, los diferentes tipos de zapatos no lo podemos ver en un edificio, pues ya depende de la práctica que puedan tener ustedes. Bueno, en un curso no se puede ver todo, también depende de la práctica que van a tener ustedes para solucionar diferentes problemas, ¿no? Entonces acá lo mismo, el mismo criterio, ahí es el centro geométrico de la columna. Vamos a hacer pues una columna de esta forma. Le vamos a dar también un volado de 50 acá, pero no va a tener esta forma, ¿no? Ya, también no puedes hacer eso en tus planos. Hay que darle facilidad al constructor y hacer pues una zapata rectangular. Entonces haremos lo mismo, seguramente calculamos el centro y lo movemos, ¿no? Entonces ya sabemos cómo hacer eso. Para este caso lo vamos a dejar ahí. Acá tengo el ascensor y todo ascensor tiene un pit, es decir, un sobre recorrido del ascensor por debajo del piso terminado, ¿no? Es como un hueco que se mete el ascensor ahí. Entonces esto forma parte de la zapata. No puede haber una zapata del ascensor de esta forma, ¿no? Así y así. ¿Y esto qué hacemos acá? Entonces lo mejor acá es combinarla, ¿no? Unirla. Y si hago un corte ahí, el muro estará así, ¿no? Y acá está el otro muro con la placa. Entonces acá está el piso terminado
Y acá está el pit de ascensor, que es la parte superior de la zapata. Por eso que se combina ya en los ascensores la zapata une todo, ¿no? Más o menos esta distancia es 1.50 metros. Es típico el pit, ¿no? Obviamente la forma más exacta será el proveedor del ascensor que va a decir cuánto de pit necesitamos, pero en la etapa del diseño ni siquiera sabe quién va a ser el proveedor, así que manejamos unos 50 de pit, ¿no? Tienes una placa de ascensor así, lo que se hace es poner un murito acá, ¿no? Para salvaguardar este desnivel. La zapata es todo esto. No puedes hacer esto, ¿no? No. Lo que se hace es que en la base del pit se ha puesto la cara superior de la zapata. Para esta placa seguramente es lo mismo, .50 como mínimo. Entonces ya dependerá de lo que necesite, ¿no? Nosotros estamos asumiendo que con .50 están más que sobradas. Obviamente cuando ustedes hagan sus proyectos, acá háganlo con el predimensionamiento que estamos haciendo, ¿no? Para que en el safe no hay tanto que crecer para acá o para la izquierda o derecha, ¿no? Para el muro de sótano, el cual está conjuntamente con las placas, el dimensionamiento es por 1 metro de ancho, perdón, por 1 metro lineal de longitud de este muro. Supongamos nos vamos a ir acá al eje A y vamos a ver cómo está todo este muro de acá, ¿ya? Todo este muro, ¿no? Que es pues esta placa, creo que es toda esta zona, ¿no? Toda esta zona. Entonces a ver, vamos a ver el PIR 4 acá. Y seleccionamos Select Labels PIR, el PIR 4. Allá, esto es el PIR 4, la parte extrema. Esto es el PIR 4, ¿eh? Esta placa de acá. En el plano es esta distancia, básicamente es esta. Desde acá hasta donde termina la placa, ¿no? Eso es el PIR 4. Entonces, para dimensionar la zapata de todo el muro de sótano, necesitamos el axial, pues, ¿no? Que está cargando esa placa conjuntamente con el muro de sótano. Servicio, y me dice que carga 161 toneladas, 165 toneladas. Tiene una carga de 165 toneladas y la longitud es de 8.40. Entonces la longitud es de 8.40 metros. Esto es el axial total. Entonces el axial por 1 metro de longitud, ¿cuánto será? En 1 metro de longitud será el axial total entre el largo, ¿no?
Entonces, por un metro de ancho está cargando 19.64 toneladas. Entonces haremos un dimensionamiento, ¿cierto? Tendremos que calcular esta base, y acá tengo, dice, por un metro de largo, ¿no? Entonces esta zona de un metro de largo, porque esto mide un metro, está cargando casi 20 toneladas, ¿no? Entonces esta es el área que está cargando casi 20 toneladas. Necesito sacar el ancho. Entonces base por un metro será igual, o para sacar esa área que necesito sería este axial que está cargando entre el área, que sería igual el axial entre la capacidad portante, ¿no? Que era 40. Entonces me dice que necesito 0.50 metros cuadrados de área. Entonces, ¿cuánto sería el ancho? 0.50, ¿no? Entonces ese es el ancho que necesito en toda la longitud. Vamos a ponerle 0.50 en todo, ya pues, ¿no? Lo pondremos en todo. Bueno, hasta ahí sería la etapa de más o menos la estructuración de la cimentación, ¿no? Fíjense que para el predimensionamiento todavía no hemos visto las cargas de sismo. Entonces en el SAFE nos va a dar una idea cómo está con el tema de sismo, ¿no? Seguramente vamos a crecer las zapatas, algo por el estilo. Entonces después del break continuamos.